Muchísimas gracias. Quisiera empezar agradeciendo a los organizadores, especialmente al doctorando Oscar Torres, por extenderme esta invitación a este espacio de diálogo con todos ustedes, y también agradezco su presencia. La pregunta que me convoca a este seminario es precisamente el ¿qué es la independencia judicial? Y si esta podría ser considerado como un derecho humano o un derecho fundamental. Para responder a esa pregunta, parto de una premisa que en realidad enuncia la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, popularmente conocida como la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia nos dice que el principio o la independencia judicial no puede ser entendida como un principio en sí mismo. Este debe ser entendido a la luz del marco constitucional, pero al mismo tiempo político del paradigma al que se inscribe. Este es el paradigma de Estado constitucional o de Estado de derecho en sentido moderno, que se funda en dos principios elementales: el principio de separación y división de poderes y el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos, ¿no?, que son los pilares esenciales ideados para limitar los abusos del poder político. Tenemos entonces que el principio de división y separación, el principio de división de poderes en realidad implica dos cosas. Por un lado, la separación o la distinción analítica de las funciones tradicionales o típicas del poder, de los poderes públicos o del Estado, en estas funciones, como sabemos, legislativa, ejecutiva y judicial, y por otro, pues la atribución de estas funciones a órganos diferentes. Como sabemos, en un Estado constitucional y democrático de derecho, la función legislativa está asignada a un órgano colegiado, las asambleas legislativas o parlamentos, la función ejecutiva a un órgano unipersonal en los sistemas presidenciales, o colegiado, el primer ministro y su gabinete, en sistemas presidenciales, mientras que la función jurisdiccional pues es asignada a un grupo de jueces que generalmente conocemos bajo el nombre de magistratura. Ahora bien, el principio de división y separación de poderes es lo que hace precisamente posible, ¿no?, el principio de independencia del órgano judicial. Y este principio de independencia judicial pues supone que distintas personas, que las personas que ejercen la función judicial o jurisdiccional sean distintas de aquellas de las que ejercen las funciones legislativa y ejecutiva. Entonces es una digamos, hay una implicación de separación, pero también de no subordinación del órgano judicial a los otros poderes estatales, con la intención de evitar dos de los principales abusos del poder político: el poder ejercido arbitrariamente y también parcialmente, ¿no?, que provocaría la creación de un beneficio injustificado a alguna de las partes. Ahora, que el principio de independencia judicial precisamente prohíbe que el ejecutivo y el legislativo puedan prevaricar o invadir las funciones del poder judicial. Decimos que la independencia judicial se pone en peligro cuando, por ejemplo, el poder ejecutivo, se convierte en un poder concentrado y verticalizado que crea un desequilibrio en beneficio del gobierno y en detrimento de los otros poderes. Ahora, la función judicial tiene un papel importantísimo dentro del paradigma de Estado constitucional, porque nada menos es el que garantiza el principio de supremacía de la ley, o que hace posible la verificación, el cumplimiento efectivo de la ley en el caso concreto, o en su caso la identificación y por ende sanción de las violaciones a las normas. Sin embargo, el papel de un juez dentro del paradigma de
democracia constitucional o de Estado constitucional y democrático de derecho es complejo. Porque, en primer lugar, el Poder Judicial, los órganos judiciales, la magistratura, tiene que garantizar que los actos de autoridad pues, se den mediante las normas generales y abstractas establecidas previamente y no por mandatos extemporáneos o arbitrarios, es decir, sujetos a la libre voluntad o caprichos de la autoridad. 2, tiene que verificar que esos actos de autoridad se den dentro de los límites formales de la ley establecidos en la Constitución, que precisamente regula las funciones y competencias de las distintas autoridades que componen el poder público. Y tercero, debe verificar que esos actos de autoridad pues, se desarrollen garantizando siempre el conjunto de derechos fundamentales establecidos en la ley fundamental. Tenemos, por un lado, que el Poder Judicial se convierte en un garante del principio de legalidad, pero también en el último o principal garante de los derechos y libertades fundamentales de los individuos. Desde mi perspectiva, entonces, la independencia judicial, más que ser un derecho humano, ¿no?, concebido como un derecho subjetivo, es más bien una garantía, digamos así, formal o procesal para la tutela y garantía de los derechos fundamentales, un presupuesto o precondición. Resumiendo, podríamos decir entonces que la independencia judicial, por una parte, ¿no?, puede verse como un principio que instituye cierta articulación del poder para proteger los derechos, y por otro lado, como dice la Comisión de Venecia, también puede ser visto como desde una visión subjetiva, es decir, el derecho o la pretensión, la expectativa que tiene cada individuo de que sea un juez independiente e imparcial el que establezca o defienda sus derechos y libertades. Ahora, bueno, este principio, como dijimos, tiene esta función objetiva que tiene que ver con la articulación de las funciones y las competencias de las autoridades del Estado, y esta dimensión subjetiva que acabo de mencionar. Sin embargo, es importante mencionar que la Comisión de Venecia dice que, aparte de la configuración, digamos así, de la arquitectura institucional y la independencia como una garantía procesal de la tutela de los derechos, tiene, déjenme decirlo así, una dimensión volitiva que tiene que ver con la actitud que tienen los jueces y su nivel, digamos, de profesionalidad, ¿no? La Comisión hace énfasis que la cultura jurídica de los países pueden influir mucho en la garantía o en el respeto o no de esta independencia judicial. La pregunta del millón es: ¿y cómo le hacemos para garantizar una magistratura independiente? Bueno, la misma comisión identifica ciertas como garantías o mecanismos para proteger la independencia de los jueces. En primer lugar, menciona que los principios que rijan a la magistratura respecto a su funcionamiento y organización deben estar establecidas en la máxima ley interna de los estados, la Constitución o un texto equivalente, que las reglas y las decisiones sobre el nombramiento, pero también sobre la promoción de los jueces, debe basarse en el mérito y ser evaluado a través de criterios objetivos también establecidos en la ley. En tercer lugar, la autoridad competente del proceso de selección y de carrera de los jueces debe ser independiente, es decir, no debe estar subordinado al gobierno o a la administración pública. Como sabemos,
En el caso mexicano, pues está el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene precisamente las funciones de administración, vigilancia y disciplina de los jueces que componen el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, dice que en este proceso de carrera o de promoción, o más bien de nombramiento de los jueces, pues debe evitarse el corporativismo, ¿no? Que sean solo los jueces, que hacen como un club cerrado, ¿no? Que determina la entrada y salida de los jueces. El cuarto es que debe garantizarse la inmovilidad en el cargo, dice la comisión, hasta la jubilación. Duda un poco, pone el paréntesis en la duda, el cuestionamiento sobre aquellos países, aquellos ordenamientos jurídicos, como en el caso mexicano, que prevén no solamente una duración, más bien, la duración en el cargo de los jueces está sujeto a un mandato, a un periodo establecido, y también que los jueces estén sujetos a procesos de remoción en caso de faltas graves. Otra de las maneras para proteger a la independencia judicial tiene que ver precisamente con que los jueces tengan una remuneración garantizada por las leyes. Y esto precisamente sirve para protegerlos contra eventuales reducciones motivadas por presiones mediáticas y sobre todo políticas, ¿no? Una remuneración digna, como dice la comisión, en teoría serviría para evitar injerencias indebidas externas. Pero no solo, tal vez esto es más importante, el Poder Judicial debe tener una autonomía presupuestal suficiente de acuerdo a las funciones y las cargas desempeñadas, siempre, pero calculadas a partir de criterios objetivos y transparentes. En la definición del presupuesto, dice la comisión, el Poder Judicial debe tener la oportunidad de dar su opinión respecto al procedimiento que se contemple para la determinación del presupuesto. Pero no basta. Aparte, deben de establecerse incompatibilidades de la función judicial con otras funciones estatales, que es precisamente una de las cosas que se derivan del principio de separación y división de poderes, y limitar las actividades políticas de los jueces mientras estén en el cargo. Como nos decía Óscar Torres, la independencia judicial no solamente es en contra, o se puede hacer valer en contra de los poderes estatales, también pueden venir las presiones de los poderes fácticos, los medios son los primeros de ellos, y entonces los jueces tienen el deber de proteger el proceso judicial precisamente de cualquier presión de origen político o mediático, siempre y cuando, pero, que el juez o los jueces encuentren un equilibrio entre proteger la parte procesal de un juicio y el ejercicio de la libertad de prensa y el debate público sobre cuestiones de interés general. Otra de las medidas para garantizar la independencia judicial es el carácter definitivo de las decisiones de los jueces. Esto pues suena bastante evidente e intuitivo, pero hay casos en ciertos países, sobre todo de Europa Oriental, en el que el ministerio o el gobierno ha intentado impugnar las decisiones de jueces por procedimientos o mediante procedimientos extrajurídicos o fuera de los cauces previstos en las normas. Además, dice, la independencia judicial debe ser garantizada al interior del propio Poder Judicial. Y esto es importante sobre todo
para los jueces los jueces y tribunales de menor instancia. Dice, los jueces de menor instancia no son empleados subordinados de los tribunales superior jerárquicos. Sabemos, dice la Comisión, que los tribunales inferiores están obligados en la mayoría de los países a seguir los precedentes o los criterios de jurisprudencia de los tribunales superiores, sobre todo de los tribunales que ejercen el control de constitucionalidad. Pero eso no quiere decir que el tribunal o las cortes constitucionales o los tribunales de apelación de mayor jerarquía puedan dictarle línea, ¿no?, a los tribunales inferiores, es decir, decirles cómo deben decidir o no, que está íntimamente ligado con otra de las garantías que deben asegurarse. En principio, pues el establecimiento de jueces competentes previamente establecidos en la ley según las materias, pero sobre todo que haya un sistema objetivo para la asignación de los casos concretos a las personas, y eso se puede asegurar mediante el establecimiento, por ejemplo, del sorteo, de sistemas automatizados o la distribución de los casos entre los jueces, sobre todo cuando se trata de una magistratura colegiada, por orden alfabético, garantizando siempre una distribución equitativa que evite la sobrecarga de trabajo de ciertos jueces o que a ciertos jueces solamente les lleguen casos de bajo perfil. Digamos, un bracito ligado a esto es la regulación también en las leyes de los procedimientos de recusación o excusa de los jueces en ciertos casos, en caso de existir conflicto de interés. Bueno, esto sería todo por mi parte. Dejamos los 5 minutos. Perfecto, un aplauso.